Hola, hola, ¿qué tal alumnos? Espero se encuentren muy bien. Este es nuestro video número 1 para estudiar para el examen de ingreso a nivel superior, es decir, para ingresar a una licenciatura o a una ingeniería. Iremos desde los contenidos más básicos hasta los más complejos. Para darle seguimiento a toda esta secuencia de videos, en el enlace de la parte de abajo puedes descargar la guía, imprimirla y así seguir este curso en línea por medio de mi canal de YouTube y así estés preparado 100% para este examen y te sientas seguro de obtener un buen resultado. Muy bien, iniciamos nuestro video número 1 con el diagrama de la clasificación de los números. Los números, como vamos a trabajar con puros números, vamos a hacer operaciones, problemas, gráficas, todo representado a través de números, es importante que tú conozcas la clasificación, las diferentes formas en las que se puede presentar una cantidad o un resultado. ¿Sí? Porque no solamente puede presentarse de una manera, sino que se puede presentar de diversas maneras que al final representan la misma cantidad o el mismo resultado. ¿Ok? Números reales. Los números reales pues son todos los números que tú llegues a utilizar para hacer cualquier operación o resolver cualquier problema, se llaman números reales y como símbolo tienen la letra R mayúscula. De ahí nos vamos a los números racionales e irracionales, ¿sí? Estos son los dos grupos en los cuales se dividen todos los números que tú conozcas, los números reales. Se dividen en racionales e irracionales. Los irracionales, pues, no es muy, no se clasifica o se subclasifica a su vez, es solamente un concepto que lo vamos a ver aquí al final, pero los racionales abarcan pues una gran variedad de números. La primera clasificación de los números racionales es que se dividen en enteros, en fraccionarios y en decimales, que básicamente los decimales y los fraccionarios pues representan cantidades que no son enteras, ¿sí? Pero los fraccionarios a su vez tienen una clasificación y los decimales a su vez tienen otra clasificación. Empezamos con los números enteros. Los números enteros tienen como símbolo la letra Z, Z mayúscula. Los números enteros se dividen en números naturales, en el cero y en los negativos, ¿sí? Los números naturales como símbolo tienen la letra N. Todas aquellas clasificaciones que veas sin moradito, pues no tienen un símbolo en específico, ¿sí? Pero todos estos que están en la parte superior, pues ese es su símbolo. ¿Qué son los números naturales? Los números naturales son los primeros números que utilizó el ser humano para contar cantidades concretas de cosas o de personas. Por ejemplo, si hablamos de animalitos, tengo 50 gallinas o en mi familia hay 11 personas. Cosas reales, palpables y enteras, completas, ¿sí? Era cuando todavía no asimilaban esta parte de medio kilo o medio periodo o media hora, ¿sí? Entonces, los números naturales son todos esos números a partir del 1 en adelante, ¿sí? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Sí, los números naturales se clasifican en números primos y números compuestos. Y aquí brevemente te voy a dar algunos ejemplos de los números primos, ¿sí? Es una lista y mi recomendación siempre es que te aprendas esa lista de los números primos, ¿ok? Entonces iniciamos con el 2, luego el 3, luego es el 5, luego es el número 7, 11, 13, 17 y así sucesivamente. ¿Sí? Tienen una característica en especial estos números. Estos números solamente son divisibles entre sí mismos y en la unidad. Si te pones a pensar, por ejemplo, en algún número que divide específicamente al 13, que lo divide exacto, sin que nos quede residuo ni decimal, no existe otro número más que el mismo 13 y el 1, ¿sí? Entonces, esa es la característica de los números primos, solamente son divisibles entre sí mismos y la unidad. Nadie más los divide, exactamente. Ahora, los números compuestos, pues básicamente son los múltiplos de los números primos. Te voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, el número 4, que el número 4 es un múltiplo del 2, o por ejemplo el 10, que el 10 es un múltiplo tanto del 2 como del 5, o hablemos de un 20, que es múltiplo del 2, del 5, del 4, del 10, del 1, y así sucesivamente. Entonces, pues los números compuestos básicamente pues, son aquellos que
que son múltiplos de los números primos. Más adelante tendremos un video donde les explico detalladamente cómo se clasifican los primos y los compuestos para que ustedes lo lleven a la práctica. Muy bien, y el 0, pues no hay mucho que hablar de este. El 0 es el 0, el número que está en el centro de la recta numérica es el número neutral. El 0 no tiene ni signo positivo ni signo negativo, es un número que está en medio exactamente de los números positivos y negativos. Ahora, los negativos, pues son todos los números enteros, pero con signo negativo, como el -1, el -2, el -3 y así sucesivamente. Pongo aquí, déjenme ver si puedo. Y pues se van al infinito, ¿no? Al infinito hacia el lado izquierdo de la recta numérica. Igual, más adelante hablaremos de la recta numérica. Ahora, hablando de fracciones. Hablando de fracciones, tenemos la fracción propia. Por ejemplo, una fracción que representa a una fracción propia es un medio. ¿Qué característica tiene en específico las fracciones propias? Pues que el numerito de arriba es menor. Sí, el numerito de arriba es menor. El 1 es menor que el 2. ¿Qué implica esto? Implica que al dividir 1 entre 2, ¿sí? Si tú realizas esa división 1 entre 2, el resultado te va a dar un número menor a la unidad. Por ejemplo, en este caso 0.5. ¿Sí? Las fracciones propias, al convertirlas a la decimal, no te alcanzan a cubrir más de un entero. ¿Sí? Se queda en menos de un entero. Si lo representamos esto de manera gráfica, pues dibujaríamos un círculo. Este círculo se divide en dos partes. Ahí está dividido en dos partes. Y se colorea una de estas dos partes. Por ejemplo, pues voy a colorear la que está aquí del lado izquierdo. ¿Sí? Y esa parte que está coloreada representa el 1/2. ¿Sí? Esta es la manera visual de representar una fracción. Ahora, hablemos de las impropias. Por ejemplo, en las impropias tenemos 2/3. Si nosotros tenemos 2/3 y esto lo convertimos a decimal, nos da 0.66, perdón, aquí lo puse al revés. 3/2. 3/2 y lo convertimos a decimal nos da un total de 1.5. ¿Sí? 1.5. Que si esto lo convertimos a su forma visual, pues tendríamos que dibujar dos círculos. ¿Sí? Porque imaginen, dibujamos un círculo. Este círculo lo divido en dos partes iguales. ¿Por qué en dos partes iguales? Porque eso es lo que me está indicando el denominador. Dos partes, cada entero. Ahí está, dividido en dos partes. Y el numerador nos dice cuántas partes vamos a colorear. En este caso vamos a colorear 3. Ok, si yo coloreo 3, aquí coloreo 1 y acá coloreo 2. Me falta una, por lo tanto, se dibuja un segundo círculo ahí que esté más o menos del mismo tamaño que el que está del lado izquierdo. Lo dividimos en dos partes iguales también y coloreamos una y así ya coloreamos 3 partes. Entonces, las fracciones impropias representan fracciones que son mayores a un entero. Y al representarlas visualmente, pues podemos ver aquí que tenemos un círculo completo y la mitad de otro. Y la mixta, la fracción mixta, es aquella que viene con un entero acompañada de una fracción propia. Entero con fracción propia. Si representáramos visualmente esta fracción, sería dibujar dos círculos completos y un tercero para el 1/2 que está aquí del lado derecho. Ahora, hablemos acerca de los números decimales. Los números decimales, al igual que las fracciones, representan cantidades que no son exactas.
¿sí? Por ejemplo, hay valores decimales, haces operaciones o resuelves problemas y obtienes un resultado decimal. Tenemos el decimal exacto, como por ejemplo 0.5 o por ejemplo el 0.25 o el 1.2. ¿Sí? Todos estos son ejemplos de fracciones, perdón, de decimales exactos, ¿sí? Que ya no continúa su valor decimal, es decir, hasta ahí se queda. Por ejemplo, divides 1 entre 2, aquí arriba 1 entre 2 y te da 0.5 exactamente. Ya no hay más decimales después del 5, hasta ahí se corta, hasta ahí llega. Eso es un decimal exacto. Si tú realizas la división 1 entre 2, la voy a realizar aquí del lado izquierdo, 1/2. Ponemos 1 adentro, el 2 afuera, no cabe, punto decimal, agregas un 0 adentro, ¿sí? Ahí está, se convierte en 10. Y dices tú, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 10? Ok, cabe 5 veces. 2 por 5 son 10. Si a 10 le restas 10, el resultado es 0. Sí, estoy poniendo la resta para que veas de manera visual. ¿Por qué es un decimal exacto? Porque me sobra 0. No me sobra nada. Y como no me sobra nada, pues yo ya no puedo continuar con esta división. Hasta ahí se corta. Eso es un decimal exacto. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a un decimal periódico. Un decimal periódico se divide en dos tipos. Se divide en el puro. Déjenlo pongo aquí con el teclado. Se divide en puro y se divide en mixto. Ahorita les voy a decir la diferencia de cada uno de estos. ¿Ok? Entonces, el periódico puro es aquel decimal donde se repite un mismo número. Escucha bien, donde se repite un mismo número infinitamente, o sea, sigue y sigue y sigue ese número 3. La forma de simbolizarlo, para que no estés escribiendo tantos números 3, sería escribir el 0, el punto, el 3 y una rayita arriba del 3. Lo que te está indicando esa rayita es que ese 3 se repite un montón de veces. ¿Ok? Entonces, ese es un periódico puro. Ahora, uno mixto. Un periódico mixto es igual, se repite, ¿sí? Pues de ahí viene la palabra periódico, se repite, pero se repiten diferentes números, ¿sí? Como por ejemplo 0.71428 5 y luego de aquí otra vez 7, 1, 4, 2, 8, 5 y otra vez se vuelve a repetir. Entonces lo que se hace en este caso, voy a poner aquí una flechita abajo, sería escribir el 0.71428 5 y ya no tiene caso que vuelvas a escribir todos los siguientes números porque se vuelven a repetir. Obsérvalo, está 7, 1, 4, 2, 8, 5 y luego otra vez 7, 1, 8, 7, 1, 4, 8, 2, 5. Entonces se están repitiendo. Aquí ya nada más le pones la rayita en la parte de arriba, indicando que todos estos números se repiten. Entonces es un ciclo de números diferentes, obviamente, un ciclo de números diferentes que se repite infinitamente. Entonces ese es un periódico mixto. Y por último, tenemos el mixto. El mixto es una sucesión de números de un número decimal, ¿sí? Infinita. Continúan y continúan y continúan. Un claro ejemplo de esto es el valor de pi. ¿Sí? El valor de pi es un resultado decimal mixto. ¿Por qué? Porque pi, yo sé, nosotros lo redondeamos como 3.14,
1416, pero realmente está redondeado este número es 15 en lugar de 16 y después está un 9, ¿sí? Que este 9 hace que este 5 suba sí, que este 5 suba a 6. Entonces, son un montón de números, infinito. Esto no termina. De ahí sigue el 2, luego sigue el 6, luego sigue el 5, el 3, el 6 y así se va hasta el infinito y más allá. ¿Ok? Eso es un decimal mixto, decimal mixto. No hay una repetición de números, simplemente siguen y siguen los números decimales hasta el infinito. Para su simbología, pues nada más colocas los 3 puntos suspensivos a la derecha. Y esta definición que les acabo de dar básicamente es la definición de los números irracionales. Son aquellos que te arrojan valores decimales infinitos sin una secuencia, ¿sí? No hay secuencia. Y ya les puse por ahí les puse un ejemplo. El valor de pi es un ejemplo de un número irracional. Una raíz cuadrada que no sea exacta, por ejemplo, la raíz de 5, si la obtienes, pues continúan los números decimales hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, siempre que obtengas un valor decimal que no sea exacto y que se vayan así todos los decimales hasta el infinito, o si lo haces con tu calculadora, pues se te llenaría toda la pantalla de números, significa que es un número irracional. ¿Ok? Esto es todo por mi parte en este primer video. Espero le hayan entendido, les haya gustado y nos vemos en el video número 2. Gracias.